Continuamos en nuestras clases. El día de ayer habíamos hecho una introducción hacia lo que es el estado de evolución del patrimonio neto. Habíamos indicado cuáles son sus objetivos principales y qué es lo que se debe determinar a través de estos estados financieros, determinando los diferentes cambios que puedan surgir en la organización o en la empresa a través de todo lo que es el patrimonio y sus principales cuentas. El día de hoy vamos a revisar cuál es la estructura que tiene este estado de evolución de patrimonio neto y realizaremos ejercicios, ¿no? Entonces, anoten estructura del estado de evolución del patrimonio neto. Estructura del estado de evolución del patrimonio neto. Dos puntos aparte. Primero, estado de ingresos y gastos reconocidos. Estado de ingresos y gastos reconocidos. Punto aparte. Pongan atención. Nosotros ya hemos revisado el estado general y hemos revisado el estado de pérdidas y ganancias. Y sabemos que en cada uno de estos estados financieros se pueden generar cuentas de ingreso y también se van a estar generando cuentas de gasto. Se había indicado que necesariamente una empresa va a realizar gastos porque son eminentes para lo que es su proceso de producción, adquisición de maquinaria, gastos en relación a lo que son pagos a salarios. Es decir, que los gastos deben de cumplir su rol dentro de la empresa. Lo que buscan las organizaciones o las empresas es disminuir estos niveles de gastos. Díganme cuentas de ingreso. Cuentas de ingreso, de las que ya se han revisado y las que ustedes anteriormente pues también habían ya revisado en función a los estados financieros estudiados. Cuentas de ingreso. Documentos por cobrar. Documentos por cobrar. Bien. Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Comisiones ganadas. Comisiones ganadas. Descuentos sobre compras. Ya los descuentos que se realizan sobre las compras, recuerden que eso pues también actúa dentro de lo que es el estado de pérdidas, ¿no? A nuestras compras debemos realizarlas los descuentos y las devoluciones que puedan surgir. Y en función a eso pues sacamos un valor de compras netas. ¿Qué otras cuentas? Y también es ingreso por interés. Ingreso por interés. Los ingresos por interés. Las ventas de mercadería. Las ventas, ¿no? Recordemos que las ventas es una de las cuentas principales en nuestro estado de pérdidas y ganancias. En función a los niveles de ventas que tiene la empresa, obviamente luego se irán descontando sus gastos, pero esto es muy importante. Ahora cuentas de gastos. Cuentas de gastos. Compra de mercadería, inversiones. Arriendos. Ya. Inversiones. Ya, ¿cuál más? ¿Qué otras cuentas de gasto? Saldo unificado. Ya los saldos unificados, documentos. ¿Cuáles otras cuentas? En los gastos operacionales que nomás tenemos. Gastos de arriendo. Ya, gastos de arriendo. Gastos de venta, gastos administrativos, gastos de publicidad, ¿no? Entonces vamos a ver que todos estos tipos de ingresos o de gastos que son reconocidos van a generar niveles de variación dentro de nuestro estado
de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Habíamos indicado entonces que la estructura fundamental de este estado va a versar sobre dos puntos. Primero, el estado de ingresos y gastos reconocidos. Y segundo, anoten, segundo, estado total de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto. Punto aparte. Aquí hace referencia a los diferentes cambios que puedan surgir dentro del patrimonio, ¿no? En el ejercicio que realizaremos nos vamos a dar cuenta que pueden existir diferentes tipos de cambios y esto justamente es lo que ayuda a este estado financiero para medir ese tipo de variaciones. En el punto número 1, que hace referencia a lo que son los estados de ingresos y gastos reconocidos, podemos tener las siguientes cuentas. En el punto número 1, que hace relación al estado de ingresos y gastos reconocidos, podemos tener las siguientes cuentas o los siguientes rubros. Resultado del ejercicio de pérdidas y ganancias. Voy a repetir porque veo que algunos parece que no me escucharon. En el punto número 1 indicábamos de que está el estado de ingresos y gastos reconocidos, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes cuentas de ingresos y diferentes cuentas de gastos que van a ser reconocidas. Vamos a registrar alguna de ellas y en función a eso las vamos a ir catalogando, ¿no? Haciendo una referencia de cuál es, digamos, su incidencia. Entonces ahí pueden anotar resultado del ejercicio de pérdidas y ganancias. Resultado del ejercicio de pérdidas y ganancias. Marjorie Hidalgo. ¿Qué podemos decir de este resultado del ejercicio de pérdidas y ganancias? ¿De dónde lo obtenemos? ¿Qué es lo que nos representa? Marjorie. Puede ser, ejemplo, cuando nosotros buscamos hacer un factor y buscamos lo que son las pérdidas y ganancias que tiene la empresa en cierto tiempo, los distintos ingresos y lo que ha salido de la mercadería, entre otros. Ya, entonces eso nos permite a nosotros determinar cuál es el resultado que ha tenido un ejercicio. Recuerden que en el estado financiero estudiado, el estado de pérdidas y ganancias, nosotros determinamos si el ejercicio tiene pérdida o si el ejercicio tiene ganancia. Segundo, ingresos y gastos. Segundo, ingresos y gastos imputados en el patrimonio. Repito, segundo, ingresos y gastos imputados en el patrimonio. Dos puntos aparte. Dentro de estos ingresos y gastos que van a estar imputados dentro de lo que es el patrimonio, es decir, que pueden medir cualquier tipo de variaciones, vamos a registrar también cuáles podrían ser estos diferentes tipos de ingresos o gastos. Pueden anotar un asterisco, un guión o un literal, como ustedes deseen. Anotan ingresos y gastos de activos financieros, ingresos y gastos de activos financieros disponibles para la venta. Ingresos y gastos de activos financieros disponibles para la venta. Punto aparte.
¿qué eran los activos? ¿Qué representa un activo? Lo que posee la empresa. Ya, Todo lo que posee. ya. Tenemos cuentas de activo. Entre las cuentas, ¿cuáles podemos mencionar? Caja, mercadería, Caja, caja banco. chica, documentos por cobrar. Ya, tenemos diferentes cuentas de activo. Entonces, aquí también nos va a incidir, pues, todos aquellos tipos de ingresos y gastos de activo que pueden estar disponibles para la venta. Siguiente punto o siguiente literal, asterisco, como ustedes lo hayan registrado. Ingresos y gastos. Ingresos y gastos por cobertura de flujos de efectivo. Ingresos y gastos por coberturas de flujo de efectivo. Punto aparte. Pueden generarse diferentes ingresos o diferentes gastos en relación a lo que son las variaciones del efectivo, ¿no? Recordemos también que existe el estado de flujo de efectivo, donde están pues sus aplicaciones y sus orígenes, que será otro de los estados que tendremos que revisar, ¿no? Asimismo, para ver, en este caso, las variaciones en relación al efectivo. Acá en el patrimonio neto estamos revisando las variaciones en relación al patrimonio. Siguiente literal. Siguiente literal. Ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero. Repito, ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero. ¿Me puede repetir? Es que se me fue el internet. Ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero. Tenemos otro de los rubros que podría ser en relación a ingresos o a gastos que se están generando por inversiones realizadas en el extranjero, ¿no? Entonces, esto también va a ser, pues, que exista una variación, ya sea en relación a los ingresos o en relación a los gastos de nuestros estados de patrimonio neto. Bueno, eso en función a lo que tiene que ver con las estructuras. Recordemos que la estructura va a depender fundamentalmente del tipo de cuentas, del tipo de plan que esté manejando cada una de las empresas u organizaciones, porque no todas tienen la misma actividad ni todas manejan el mismo plan de cuenta. El plan de cuenta va a variar en función al tipo de actividad, ¿no? Entonces, ustedes han realizado, creo me comentaron, de más ejercicio en cuanto a comerciales, ¿no? Empresas comerciales. Pero recordemos también, pues, que existen otros tipos de empresas y estos estados financieros van a ir variando en relación a esos tipos de empresas. Si bien el análisis debe ser el mismo, porque lo único que va a cambiar son las cuentas. No vamos a tener las mismas cuentas en una empresa comercial que en una empresa de servicios, ¿no? Pero el análisis del estado financiero deberá ser el mismo. En función a esta estructura, vamos a realizar un ejercicio para ir viendo cómo se deben medir este tipo de variaciones en el patrimonio y realizar el análisis que correspondería a este estado de evolución de flujo de efectivo. Anotamos el siguiente ejercicio. ¿Me puede dar 2 minutitos, por favor? Bueno,
Anotamos el siguiente ejercicio. Veo a unos que están con las cámaras apagadas. Kenny, Fabiana, Givana, Arlines Yagual. Profe, que después le escucho entrecortado, no lo entiendo bien. Es que tengo lento el internet. Anotamos el siguiente ejercicio. La empresa Sol S.A. Anotamos el siguiente ejercicio. La empresa Sol S.A. en su patrimonio registra en el año 2018, la empresa Sol S.A. registra en el año 2018 un capital de 25,000. Y unas utilidades de 15,000. Coma. Debido a circunstancias relacionadas a la empresa, en el año 2019, registra una disminución del 25% en el capital con un incremento del 10% de sus utilidades. Punto seguido. Calcular las variaciones en el patrimonio de la empresa coma, con su análisis financiero respectivo. Punto. Voy a repetir el ejercicio. Voy a repetir el ejercicio por si alguien se quedó atrasado. La empresa Sol S.A. en su patrimonio registra en el año 2018
un capital de 25.000 y utilidades de 15.000. Debido a circunstancias relacionadas a la empresa, en el 2019 registra una disminución del 25% en el capital, con un incremento del 10% de sus utilidades. Punto. Calcular las variaciones en el patrimonio de la empresa con su análisis financiero respectivo. ¿Sí? Antes de desarrollar el ejercicio, pongan atención a la asistencia. Álvarez, Arriaga, Presente. Briones, Castro, Presente. Mira, me permite un ratito. 2 minutitos. bueno, Chipre, Presente. Cortés, Presente. Fajardo Kimberly, Presente. Fajardo Kenny, Presente. Gómez, Presente. González, Presente. Herrera. ¿Herrera no asiste a esta clase o es que está viendo algún arrastre? Sí, él está herramientas. Y lo mismo al Álvarez. Tampoco es arrastre. Sí, son 4 chicos de arrastre, 2 chicas y 2 chicos. Hidalgo, Presente. Jiménez, Señor presente. Lavalle, León Seme, Presente. Presente. León Pita, Presente. Loy, Presente. Merchán, Presente. Moreno, Presente. Mosquera es otro de arrastre también. Muñoz, Presente. Muñoz Escarle, Presente. Nieto, Presente. Nieto, ayer no estuvo en la clase. No, no me pude conectar. Ah, ya, usted fue la que me dijo que tenía problemas con internet. Noriega, creo que es otro arrastre porque nunca ha asistido. Bluas, Presente. Ron- ¿Me puede dar 2 minutos antes de que bueno, comience el ejercicio? bueno, Ronquillo, Presente. Ruiz, Villamar, Presente. Yagual, Presente. ¿qué saben de Ruiz, Carmen Ruiz? La tengo con algunas faltas.
Ella es de arrastre. Pero un día se asistió conmigo. Carmen Adriana Ruiz Villamar. No, de seguro le contestó otra persona cuando, o sea, porque no está bien. Sí, porque solo un día tengo asistencia. También es de arrastre. Sí, ella es de arrastre. Ya. Entonces, a lo mejor, como a veces contestan atrasados, yo he de haber entendido que era ella, porque solamente la tengo con un solo día. Ya, entonces esos otros estudiantes son de arrastre. Bueno, vamos a revisar entonces el ejercicio para ir midiendo las diferentes variaciones que tiene, en este caso, dicha empresa. Ustedes ya pueden ir revisando, ir haciendo los cálculos respectivos, ¿no? Para que luego me vayan pues indicando cuáles son las variaciones. Recuerden que deben de tener calculadora para poder trabajar menor. Entonces tenemos, en este caso, ¿cómo se llama la empresa? Aunque es un ejercicio sencillo, pero vamos a tratar de ir ya adaptándolo pues a un ejercicio mucho más amplio de nuestro estado de evolución del patrimonio neto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la empresa? Sol, ese punto A. Ese punto A. Bueno, yo voy a escribir más arriba, ustedes ya saben que tienen que poner empresa Sol, S.A, y tenemos nuestro estado de evolución del patrimonio neto. Estado de evolución del patrimonio neto. Y partimos con nuestras cuentas que tenemos en el patrimonio de acuerdo a los datos del ejercicio. Tenemos, ¿cuáles son las cuentas que tenemos de acuerdo a los datos del ejercicio? ¿Qué cuentas tenemos del patrimonio? Capital. Capital. ¿Cuál más? Utilidades. 25.000. Tenemos nuestras dos cuentas del patrimonio. Capital. Nuestra primera cuenta que es capital. Y tenemos las utilidades, ¿no? Ahora sí, ¿cuánto tenemos en el año 2018? Dice que se registra un total de 25.000. Y en el año 2018 registramos un total de, voy a tratar de hacer los números más pequeños por utilización de pizarra, 25.000. Y en las utilidades tenemos 15.000. 15.000, ¿no? Nos dice que debido a diferentes circunstancias relacionadas a la empresa, es decir, que pueden ser circunstancias en función a producción, en función a lo que puede estar ocurriendo en el mercado,
o alguna situación interna dentro de la propia empresa. Por ejemplo, puede ser que los niveles de producción estén disminuyendo, ¿no? Es decir, pueden existir un sinnúmero de circunstancias que van a originar que estos niveles de patrimonio se vean afectados. Entonces, debido a estos diferentes cambios dentro de la empresa, para el año 2019, se va a registrar una disminución del 25% en el capital, ¿no? Entonces vamos a tener en el capital una reducción del 25% al año 2019. ¿Qué va a ocurrir al año 2019? Una variación en el 25%. Me sacan el 25% de 25.000. 6.250. 6.250. 6.250. 6.250, ¿no? Y nos indica ahora el ejercicio de que va a haber un incremento del 10% de sus utilidades. Si teníamos 15.000, se va a incrementar el 10%. ¿Cuánto es el 10%? $1.500. 1.500, ¿no? Vamos a sacar ahora cuáles van a ser entonces las... Sí, pero se incrementa, se suma el 1.500 con el 15.000. No, solo estamos sacando el valor, todavía no hemos incrementado. Solo estamos calculando los porcentajes. La disminución del 25% y el incremento que ha habido en relación a las utilidades. Ahora sí vamos a calcular cuáles serían las variaciones, ¿no? Las variaciones entre un año y otro. Ahora sí calcúlenme las variaciones. ¿Cuáles serían las variaciones? Inicialmente en el año 2018 teníamos 25.000, pero en el 2019 se incrementó el capital, una disminución del 25%. Entonces ya no tenemos 25.000, sino que hubo una reducción. ¿Cuánto vamos a tener ahora? 18.750. 18.750. Al contrario que las utilidades, teníamos 15.000 y tenemos un incremento del 10%. Se han incrementado, aquí se ha habido un aumento. ¿Cuánto vamos a tener? 16.500. 16.500, ¿no? Y tenemos nuestras variaciones, las variaciones que ha generado este ejercicio en relación a su patrimonio. Inicialmente teníamos nuestras cuentas con sus saldos en el año 2018, pero en el año 2019 se ha habido diferentes circunstancias que han hecho que disminuya en un 25% su capital y aumente en un 10% sus utilidades. Medimos nuestros niveles de variaciones en el patrimonio neto y tenemos que en el capital vamos a tener ahora 18.750 y nuestros niveles de utilidades se han incrementado en 16.500. Si nosotros realizamos, porque el ejercicio también dice, no solamente calcular las variaciones en el patrimonio de la empresa con su respectivo análisis financiero. ¿Qué podemos decir en función a esta empresa? ¿Qué análisis podremos determinar? A ver, ¿quién me emite su criterio? ¿Qué análisis podemos determinar en función a estas variaciones en patrimonio neto? ¿Qué análisis podemos decir? A ver, vamos a escuchar
a Evelyn. 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 Sí, Miss, dígame. ¿Qué podemos decir en nuestro análisis del ejercicio? O sea que el capital en el año 2019 ha disminuido y en cambio las utilidades han aumentado. Y al final las variaciones, es decir, de que en el capital ha aumentado y en las utilidades ha disminuido. Ya ha habido una disminución en lo que es el capital, pero ha habido un incremento dentro de sus utilidades, ¿no? Estas variaciones han hecho pues que el estado de patrimonio neto tenga sus cambios, ¿no? En este caso, el nivel de capital ha tenido una disminución y los niveles de utilidades han aumentado. González, este tipo de variaciones que se registran en el ejercicio son favorables para la empresa Sol. ¿Son favorables o son desfavorables y por qué? González. No sé si puede, pero en el capital puede que sea favorable porque tiene un aumento, pero en las utilidades esta perjudica porque tiene una disminución en las posibles variaciones. A ver, repítame, González, que no le escuché bien. A ver, es que en el capital tiene un aumento, ya, en las variaciones, que es de 18.750. Pero no es aumento. En el capital no hay aumento. En el capital hay una disminución. Porque teníamos... En el capital teníamos 25,000 y ahora tenemos 18,750. No tenemos aumento en el capital. González. Es que hay mucho que, porque yo me estaba como que guiando por el resultado de las variaciones. Ya, entonces no tenemos. Y en las utilidades, ¿qué ocurre con las utilidades? González, ¿qué ocurre con las utilidades? ¿Qué ocurre con las utilidades, González? Aquí sí tenemos un aumento, ¿no? Respuesta medias. Antonella León. Antonella León. Dígame, Miss. ¿Qué podemos decir en relación a los resultados del patrimonio? ¿Son favorables o desfavorables para la empresa Sol? En el año 2018 al 2019 en la capital sí es desfavorable, debido a que se disminuyó el 25%. En cambio, en las utilidades en el año 2018 al 2019 sí fue favorable porque aumentó el 10%. Ya, entonces tenemos, gracias, tenemos unas variaciones, ¿no? Y pues estas variaciones pueden resultar y tener diferentes cambios o diferentes impactos dentro de la empresa, ¿no? No siempre todas las variaciones van a resultar desfavorables. En este caso tenemos que si bien ha disminuido los niveles de capitales, pero sin embargo sus niveles de utilidades han aumentado. Recuerden que les indicaba en la clase del día de ayer que existen empresas que a lo mejor dentro de sus estados financieros presentan un nivel de rentabilidad, un nivel de liquidez favorable, pero en realidad no es que cuentan con todo el dinero disponible, sino que ese dinero puede estar pues a través de lo que son sus inversiones, a través de lo que son sus inventarios, ¿no?
Entonces, no siempre las empresas u organizaciones que tienen pues fines de lucro tienen todo su capital disponible, sino que también ese capital puede estar en relación a inversiones, ¿no? No es que la empresa va a decir, yo tengo $1.000.000 en la cuenta de mi banco, no. Siempre la empresa va a tener su dinero invertido en los inventarios, en lo que son sus activos fijos. A ver si recuerdan, en las primeras clases yo les indiqué en cuál activo fijo es donde se ve la mayor inversión de la empresa. A ver, recuerden. Eso yo les pregunté en la primera o la segunda clase. Les dije que dónde se veía la mayor inversión de la empresa y era en los activos fijos, ¿no? ¿En cuál de los activos fijos? A Planta ver. y equipo. Ya, planta y equipo, bien. ¿En cuál más? Mercadería, ¿no? ¿Quién dijo mercadería? No, pues, mercadería no es activo fijo. A ver, Maquinaria. recuerden. Maquinarias. Maquinarias, ¿no? Maquinarias. Tenemos lo que... Maquinarias. Lady, no le escuché. En maquinarias. Ya, en maquinarias, ¿no? Tenemos los activos fijos en lo que son las plantas y equipos y maquinarias, ¿no? Esos son uno de los principales, porque si bien tenemos otros tipos de activos fijos, vehículos, equipos de oficina, equipos de cómputos, pues esos son activos fijos, pero sin embargo no generan niveles tan altos en relación de su adquisición. La mayor inversión está en planta y equipo y en lo que tiene que ver con las maquinarias. Nosotros partimos en la organización, en la constitución de una empresa con esos activos fijos. Luego de eso, una vez que ya la empresa está constituida, ahí sí pues viene la adquisición de lo que es en relación a la producción. ¿Qué tipo de materia prima vamos a utilizar? ¿Qué más necesitamos en relación a la producción? Pero inicialmente partimos con esos activos fijos. Preguntas. Estamos realizando estos ejercicios que son sencillos en primera instancia, no solo para que ustedes realicen cálculos y midan variaciones, sino también para que vayan realizando el análisis respectivo. En su cuaderno, después del cuadro, deben anotar el análisis, ¿sí? ¿Ya lo anotaron? Deben anotar después del cuadro el análisis. Procedan a realizar eso. Licenciada, Dígame. ¿qué dice en la primera línea? La primera palabra. ¿En cuál línea? ¿En la parte de arriba del cuadro? Cuenta, Sí. dice Carolina. En la parte de arriba está lo que es el encabezamiento de todo documento. Empresa Sol, estado de evolución del patrimonio neto. Eso, No, ¿dónde están los años? ¿dónde están los años? Año 2018. Cuentas. Pero ya. Las cuentas que son del patrimonio. La cuenta de capital y la cuenta de utilidades. Entonces les indicaba que el ejercicio no solo les pide que miden las variaciones, sino que les pedía el análisis. Entonces, luego del cuadro, ustedes deben de anotar el análisis, ¿no? El análisis que lo hemos expresado por los criterios de ustedes y por las explicaciones respectivas. Anoten luego del cuadro el análisis. A manera de resumen, que tienen pues niveles de disminución en el capital y tienen incremento de las utilidades de la empresa. Y que este tipo de variaciones o este tipo de cambios se pueden deber a diferentes factores internos o a diferentes factores externos. Entonces, ustedes
deben de registrar el análisis. Preguntas con lo que hemos revisado con el ejercicio. Si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? En el poco tiempo que nos queda, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Anote, por favor. La empresa López S.A. La empresa López S.A. registra en su patrimonio en el año 2018 un capital de $18,500. Debido a afectaciones internas de la empresa se presentará una disminución del 30% del mismo en el año 2019. En el año 2019. Y sus utilidades del 2018 en 24,000 disminuirán ¿Puedo volver a repetir, por favor? y sus utilidades del 2018 y sus utilidades del 2018
en 24.000 disminuirán en el 40%. Punto seguido. Presentar las variaciones del patrimonio. Presentar las variaciones del patrimonio con su análisis financiero. Con su análisis financiero. Con su análisis financiero. Entonces vamos a registrar los valores. Tenemos nuestro estado, le cambiamos ahora la empresa, es la empresa López S.A. Tenemos el año 2018. Vamos a borrar los valores para poder realizar los cálculos respectivos. Este ejercicio presenta disminuciones, es decir, que en la empresa se están generando factores que hacen que las cuentas disminuyan. ¿Cuál es el valor del capital en el 2018? 18.500. 18.500. Las utilidades. 24.000. 24.000, ¿no? Y nos dice que por diferentes circunstancias dentro de la empresa vamos a tener una disminución del 30% en el capital. ¿Cuál es el 30%? 5.550. 5.550, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la variación que vamos a tener en el capital? 9.600. No puede ser. 12.950. 12.950. 12.950, ¿no? Ahora en las utilidades tenemos 24.000. Estas utilidades también van a disminuir en un 40%. ¿Cuál es el 40%? 9.600. 9.600. ¿Cuál será nuestra variación? 14.400. 14.400, ¿no? Entonces hemos calculado las variaciones de nuestro patrimonio. Los datos del ejercicio nos dicen que en el año 2018 tenemos nuestras cuentas de capital, nuestras cuentas de utilidades, pero va a haber unas variaciones, en este caso, en disminución del 30% y del 40%, ¿no? El capital va a disminuir un 30% y las utilidades van a disminuir en un 40%. Eso nos va a hacer que se registren unas variaciones dentro del patrimonio de manera significativa, porque los niveles de capitales se van a reducir a 12.950 y nuestras utilidades, que estaban en 24.000, se van a reducir en 14.400. ¿Qué podemos decir en el análisis de este ejercicio? Que han surgido pérdidas. Que han surgido pérdidas. Bien, Jocelyn, ¿qué más podemos decir? ¿Qué van a registrar en el análisis de este ejercicio ustedes? Recuerden que luego deben de registrar. Carelis, ¿qué se va a registrar en el análisis? El capital y las utilidades sacado ya los porcentajes. Ya, sacado los porcentajes y que ha habido pues una disminución. Esto significa que las circunstancias que habla, las afectaciones que se están dando dentro de la empresa
han causado de que existan disminuciones tanto en el capital como en sus utilidades, ¿no? Que los niveles de utilidades y los niveles de capital han disminuido. Y esto pues no resulta muy favorable para la empresa. ¿Qué es lo que busca toda empresa, Milena Nieto? ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Tener aumento, porque ¿Tener qué? Milena, no le escuché bien. ¿Tener? tener aumento. Tener aumento, tener incremento en sus niveles de utilidades. Pero en este ejercicio nos damos cuenta que esos niveles han disminuido, ¿no? Entonces aquí vamos a tener pues variaciones, ¿no? Van a existir variaciones en el patrimonio y estas variaciones para esta empresa no han resultado muy favorables, ¿no? ¿Por qué? Porque estas variaciones pueden hacer que los niveles de patrimonio están disminuyendo. Preguntas antes de concluir con la clase. Si no hay preguntas, concluimos con la clase.